Continuamos en RTS Noticias y lo preguntábamos al inicio de nuestra edición, la relación existente entre las bajas temperaturas y las afecciones cardiovasculares. Sobre esto vamos a estar hablando con Lorena Arroyo, que está justamente con un especialista para contarnos los cuidados especiales que tienen que tener estos pacientes, Lore. Claro, Chechu, sobre todo en estos días que está haciendo mucho más frío de lo normal, que se viene una ola polar. Bueno, saber si existe una relación entre el frío y el aumento de los riesgos de infartos o de ACV o hipertensión. Para eso estamos con Julia Márquez, quien es miembro de la Sociedad de Cardiología de Rosario, médica cardióloga también, por supuesto. Bueno, muy buenas noches, Julia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a participar a esta nota. Con respecto al frío y la enfermedad cardiovascular, la verdad es que están muy relacionadas. Tenemos que tener mucho cuidado en invierno con estas bajas temperaturas porque aumenta la vasoconstricción, es decir, que el vaso se aprieta y aumenta la presión arterial bastante. Por lo tanto, tenemos más riesgo de ACV, de accidente cerebrovascular, de infarto, de edema agudo de pulmón y, por supuesto, de muerte súbita, ¿sí? Hay que tomar ciertos recaudos, como por ejemplo, si uno ya se conoce hipertenso y tiene una determinada medicación, cuando vienen los fríos, controlar y chequear que no esté subiendo la presión y que la medicación esté en una dosis subóptima y, por lo tanto, tengamos que titularla. Titularla quiere decir para arriba, ¿sí? Por eso es conveniente en cada cambio de estación controlarse de vez en cuando con el cardiólogo para ver cómo tenemos manejada la presión. Cuando viene el calor nos baja la presión, cuando viene el frío sube, ¿sí? Por otro lado, con estos fríos aumentan mucho el riesgo en los pacientes mayores de 65 años, especialmente que tengan enfermedad cardiovascular, coronaria o que hayan tenido ya una ACV, que sean diabéticos, hipertensos o dislipémicos. Ellos sí requieren un control adicional. ¿Por qué? Porque hay enfermedades virales que pueden exigir demasiado el aparato cardiovascular. Entonces tenemos que tener la vacunación completa, tanto para el neumococo como para la gripe, para el COVID si uno no tiene el esquema completo. Y, por supuesto, un control para seguir las recomendaciones del doctor, tanto de la hidratación como la ingesta de sal y, como ya les decía, de la titulación de la medicación antihipertensiva. Claro, ¿cuáles serían las maneras de prevenir? Sobre todo para quien tiene ya antecedentes, pero para quien no también. Para prevenir, básicamente es abrigarse bien, o sea, no tener destapada ni la cabeza, ni el cuello, ni las manos, amén de que uno use, por supuesto, el abrigo adecuado para la temperatura a la que se va a exponer. Tratar de hacer deporte en horarios adecuados, es decir, cuando tenemos el sol que calienta un poquito más la tierra, no salir a correr a las 6 de la mañana, donde todavía hace muchísimo frío, porque no se olviden de que cuando nosotros inspiramos, todo ese frío, aunque estemos abrigados, entra al aparato cardiovascular. Entonces, lo ideal es no dejar de hacer ejercicio físico, sino hacerlo de manera segura, ¿sí? Como les recalcaba, el tema de la vacunación y el tema del control de la medicación. Idealmente, un control con el clínico o con el cardiólogo, como para ver que estamos haciendo las cosas bien, siempre es necesario. ¿Qué pasa con los cambios bruscos de temperatura? Por ejemplo, estamos en lugares donde la calefacción es muy grande, muy amplia, y después salimos y nos morimos de frío. Lo mismo con lo que vos decías respecto a salir a hacer actividades. Veníamos de Boulevard Oroño y había mucha gente corriendo que ya hacía mucho frío. El tema del cambio brusco de la temperatura es como les explicaba con respecto a la época invernal. Genera mucha vasoconstricción y, por ejemplo, en pacientes coronarios eso puede precipitar una ruptura de placa y darle un infarto, por ejemplo, ¿sí? Eso no quiere decir que tenemos que tener miedo de tener un infarto cada vez que salimos a la calle, no. Pero sí tenemos que tener ciertos recaudos, es decir, salir con el abrigo adecuado, desabrigarnos cuando estamos en ambientes climatizados, como para que la transición no sea tan abrupta. E idealmente tratar de estar en casa lo más que podamos cuando hacen estas temperaturas tan bajo cero, si tenemos factores de riesgo, insisto, si somos jóvenes y no tenemos ningún factor de riesgo, no tenemos por qué estar neurotizados de que no podemos hacer nada. Pero si yo tengo a mi mamá de 70 años con ciertos antecedentes, bueno, vamos a llevarla al cardiólogo o al clínico para ver que esté todo como corresponde y que tenga las indicaciones de qué cosas se pueden hacer bajo este clima y cuáles no.
En los últimos días se conocieron casos de gente que murió de hipotermia, sobre todo gente en situación de calle. Hubo 3 casos, el caso de un bebé en Tucumán y también otros casos en Paraná. Bueno, ¿cómo esto se puede prevenir, no? Si bien estamos hablando de gente que vive en situación de calle, pero estamos hablando de gente expuesta a estas temperaturas. Yo creo que la situación de calle, lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es cuando vemos a alguien en esas condiciones, llamar por teléfono para, digamos, porque está detectada esa persona ahí, para informar, porque nosotros tenemos en Rosario ciertos lugares donde se les puede dar albergue transitorio. Y por supuesto hay campañas de donación, tanto de ropa como de ropa de cama, como de ropa de abrigo, para tratar de mitigar esta situación que afecta tanto a gran parte de la población, porque esa es la realidad. Bien, ya que estamos, un mito que incluso creo que con las temperaturas bajas quizás puede aumentar. El tema de tomar la copita de vino que dicen que hace bien al corazón, incluso ahora que hace frío, que hay gente que incluso la reemplaza y dice un licorcito a la noche. ¿Tiene relación con las patologías cardíacas, con la mejora del corazón? Me van a matar cuando escuchen esto. Pero bueno, por mucho tiempo nosotros abogábamos el tema de la copita de vino, no cualquier vino, sino un vino de buena calidad, por el hecho de que tiene un componente que se llama resveratrol, que es un vasodilatador natural y un antioxidante. El problema fue que a medida que fueron pasando los años y se fueron viendo los estudios, el resultado era neutro respecto al beneficio porque tiene alcohol, el vino o el licor, y el alcohol es cardiotóxico, es hepatotóxico, es neurotóxico. Entonces, todo lo que ganamos con el resveratrol lo perdemos con la acción tóxica del alcohol. O sea que, en definitiva, yo no me voy a meter en la mesa de nadie, pero lo ideal, digamos, saliendo desde una indicación médica, sería o no consumir alcohol o consumir la menor cantidad posible. ¿Qué pasa con la hidratación y también con una alimentación correspondiente, sobre todo si sos paciente cardíaco? La hidratación es fundamental, no solo si sos cardíaco, sino también de acuerdo a la edad que uno tiene, porque el centro de la sed, a medida que envejecemos, deja de funcionar. Entonces no tenemos sed, nos deshidratamos y esos son los casos que más vemos internarse en invierno, ¿sí? Entonces, a pesar de que uno no tiene ganas de tomar agua, el riñón lo necesita para funcionar, o sea, todo el organismo lo necesita, pero específicamente lo que más sufre es el riñón, y deberíamos poder tomar, ya sea en infusiones o en agua común, por lo menos 2 litros de agua por día. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que en invierno, uno que quiere comida caliente y sustanciosa, si nos pasamos de sal, empieza a subir la presión y muchos pacientes, entre el frío más el consumo excesivo de sal, terminan con un edema agudo de pulmón. Entonces, cuidado con la sal y preferible reemplazarlo por pimienta y otros tipos de condimentos.